Muy buenas noches tengan ustedes. Es un placer verles. ¿Cómo estás, hija? Qué gusto de verte por acá. Quiero esta noche agradecerle al pastor, la iglesia, por siempre tener a bien considerar poder traer la palabra del Señor durante este tiempo. El sentimiento es mutuo con el pastor Manuel, con el pastor Cheran. Nos conocemos desde tiempos de la universidad y hemos crecido en el ministerio por diferentes lados, y después de manera muy providencial el Señor nos trae y nos une, nos junta nuevamente a las familias. Su esposa es gran amiga de mi esposa también, del colegio, así que tenemos mucha historia. Los hijos del pastor son reamados por mi familia, son muy queridos por mi familia, y yo creo que el sentimiento es mutuo. He visto crecer a este hombre de Dios y ver cómo Dios lo está convirtiendo y lo sigue usando grandemente, poderosamente en el ministerio pastoral, y estoy muy agradecido y alabo a Dios por ello. Vamos a orar y vamos a ir a la palabra de Dios. Así es un tema muy interesante. ¿Con quién debo tener citas? Cuando el pastor Manuel me llama y me dice ¿con quién debo tener citas?, comencé literalmente nervioso a orar. Me dio algunas sugerencias y empecé a orar. Dios, ¿qué puedo hacer? Yo sé lo que la palabra, cómo ir, cómo manejar, cómo ordeno mis pensamientos, cómo encaro esto. Y empecé a orar de una forma en la que yo dije, voy a llevar a mi hijo, para tratar de articular por primera vez en un escrito lo que mi familia, mi esposa y yo hemos tratado de ir comunicando a nuestros hijos sobre cómo, cuando ese momento llega, poder atender y atenderlo, como dice el pastor, de la manera más bíblica posible, reconociendo que cometemos errores como padres, pero que nuestro corazón debe siempre estar inclinado hacia lo que la Escritura dice. Esto no significa que mis hijos pues van a ser, ¿verdad?, al pie de la letra. Es el anhelo y la oración, creo yo, para los que están aquí como papás o tíos o acompañantes. Sin embargo, el consejo de la Escritura es claro, es explícito, y antes de poder entrar en tema, quiero que oremos y realmente pidamos la guía del Señor tal cual lo ha pedido el pastor Manuel, y seguir rogando que sea Dios quien hable a nuestros corazones, que sea su palabra la que hable a tu vida, y que tú puedas tomar nota o puedas llevar en tu corazón, ok, voy a llevar estos parámetros, esto es lo que la Escritura dice, esto es lo que voy a hacer, y espero ser lo más práctico posible, sin minimizar el consejo de la Escritura, y ser claro, ¿verdad? Así que les invito a que ahí rapidito vamos a orar. Señor, te quiero pedir que seas nuestra guía, que tu Espíritu Santo nos ilumine y, Señor, pueda abrir nuestro corazón, y que, Señor, que tu Santo Espíritu que mora en la vida del creyente pueda ayudarnos a poder comprender las verdades de la Escritura y poderlas aplicar a esta área tan específica en tiempos tan difíciles. En tiempos donde los sentimientos muchas veces se meten y se mezclan y confunden. Y, Señor, ayúdanos a poder salir esta noche aquí con una idea clara, bíblica, sobre esa persona con la que puede llegar a ser un candidato o una candidata, para poder llevar los parámetros de tu Escritura y poder considerar a esa persona para poder salir y qué poder hacer en ese momento. Te ruego que nos des de tu sabiduría. En el nombre de Jesús, amén. Bien, la Biblia, en primer lugar, quiero comenzar abiertamente y directamente. La Biblia en general no habla de noviazgo. Así que esa fue de las primeras cosas más difíciles de poder encarar. La Biblia no habla de que se hacían citas. En los tiempos bíblicos todo era ya arreglado. Entonces, si nos vamos a eso y aplicamos eso, amadas hijas, sería bien fácil. Es decir, bueno, yo hablo con tu papá, hablo con tu mamá y digo, me gusta, nos arreglamos, hermana, ¿verdad? ¿Verdad? En aquellos momentos se iban a la puerta de aquí de la ciudad, se escupían la mano, se cambiaban zapatos. Otros en otros momentos, ya en el Nuevo Testamento, cuando se querían hacer ese tipo de compromisos, se horadaban la oreja, ¿verdad? Entonces había un montón de formas en las que se pactaban este tipo de contratos previos. Y, querida hija, no tenías opción de decir, es que a mí me gusta aquel, es que a mí me hubiese gustado aquel.
Así que en la Biblia no se habla de esa forma. Sin embargo, la Escritura es clara. Y si somos creyentes que alabamos a un Dios que se ha revelado en la Escritura, creemos que la palabra de Dios, inerrante e inefable, contiene el consejo apropiado y claro para todas las situaciones de nuestras vidas. Por lo tanto, creo firmemente que la Escritura es clara para proveer principios, normas, parámetros, límites a los cuales tú y yo, si queremos poder caminar bajo esa bendición clara de Dios, es importante que tratemos y que haya disposición de nuestro corazón. Es más, en términos bíblicos, que dobleguemos nuestra voluntad a la Escritura por medio de su Santo Espíritu y podamos entonces ser transformados día a día de nuestra manera de pensar para dejar de pensar como el mundo piensa y poder adoptar una manera bíblica de ver esta área de la vida. Inevitablemente, yo sé, porque yo lo viví, ¿quién no a los 11, 12, 15 tenía papás que le decían, ¿y cuál es tu novia? Y usted llegaba y y ese muchachito que te queda viendo, es tu novio, es tu novio. Y ya nos empezaban a meter una idea de relaciones, de novio, de novia, hoy en día es muy diferente. Estas cuestiones generacionales han sido una cachetada a mi vida, escuchar a mis hijos de cómo ellos son generación Z, generación alfa, y que yo ahora doy vibras de millennial, que quiero hacer esto por cómo soy y que las cosas que hago en mis redes sociales. Y entonces ya ha sido una bofetada a mi cara poder tratar de navegar esas aguas, de cómo comprender estas nuevas generaciones. Pero independientemente de qué generación seamos, yo que soy un millennial y mi hijo que es Z y mi hija que es alfa y todas las letras del abecedario por venir, la Escritura une todas estas generaciones en principios que son universales si tú crees en Jesucristo. Entonces, en primer lugar, la Biblia no habla de noviazgo, la Biblia habla claramente de matrimonio. Pero sí creo que la Biblia da principios muy importantes y útiles que debemos nosotros venir a la Escritura y discernir. Y entonces evaluar a la persona, observar cuidadosamente a la persona que estoy considerando, no para salir de novio, sino para poder formar una familia bíblica, cristocéntrica, que ama, que anhela a Dios, que cree en Dios, que anhela el discipulado de Dios, que ama a la iglesia local, que ama al cuerpo de Cristo y que va a poder continuar dejando el legado a las generaciones siguientes. Pero tengo que reconocer que la secularidad de nuestros días, como les decía, es en contracorriente de los principios bíblicos. El sistema del mundo, Satanás, la propia carnalidad de nosotros mismos, nos empuja constantemente a precisamente no considerar los principios bíblicos. Y esto lo vemos a diario. La práctica secular afirma, siente. ¿Qué dice tu corazón? ¿Qué siente tu corazón? ¿Cómo lo ves? ¿Hay atracción? Y entre más adulto se va, ¿qué beneficios? La práctica secular afirma, ¿qué beneficios podemos tener juntos? Mira, si vivimos juntos, pues usamos el mismo carro, no tenés que estar gastando en venir a verme, ¿verdad? Podemos comer juntos, ¿verdad? Ya es una cuestión de beneficio, ya no es una cuestión de que aprueba esto Dios, ya es mira, nos va a ir mejor, yo te ayudo, tú me ayudas, compartimos el alquiler, compartimos el transporte. Es más, la práctica secular, y quiero decirte otra vez, por eso traje a mi hijo, porque es lo que hemos comunicado de forma indirecta y a veces de forma directa, pero hoy por hoy lo estoy poniendo por escrito para poder decir, esto es lo que yo te diría a ti, padre, y esto es lo que yo te diría a ti, hija, y es lo que yo te diría a ti, hijo, ¿sí? Las prácticas de nuestro día, la secularidad de nuestros días promueve el sexo antes del matrimonio.
Cada actividad o esa salidita va cada vez promoviendo y empujando más al acto físico que Dios ha dejado establecido en su escritura, que es un pacto donde se une el hombre y la mujer y que refleja, que es grandioso, que lo ha creado Dios para bendición del ser humano, para la procreación de la familia y para su propia gloria, no para minimizarlo y para tener por acá, para tener por allá o para tener por acá. Y finalmente creo que la práctica, la secularidad, la práctica secular de nuestros días promueve el egocentrismo individual. Es cómo me voy a beneficiar yo, qué obtengo yo de esta relación. Entonces me propuse escribir lo que considero yo, lo que he tratado de comunicarle a mis hijos, lo que sería un propósito sugerido acerca de lo que podría ser la práctica de las citas bíblicas, tratando de articular lo que la palabra de Dios dice. Va a haber mucha cosa en cuanto a lo que la palabra de Dios, que está de manera implícita, pero dije, yo voy a tratar de articular y poder proveer un propósito personal. Esto es lo que yo quiero entender, o lo que yo comprendo que la escritura me anima a mí para poder definir, y eso es lo que yo le diría y es lo que le digo a mis hijos. El propósito de la práctica de las citas, fundamentado en la escritura bíblicamente, en principios bíblicos, debe ser para encontrar a la persona con quien formar un matrimonio. La práctica, por lo tanto, de las citas, de con quién debo salir, tratando de contestar esa pregunta, debe estar condicionada a poder buscar y desarrollar una relación cristocéntrica entre ambos. Nota, por favor, esta práctica entonces de las citas debe estar condicionada a poder buscar y desarrollar una relación cristocéntrica entre ambas personas, entre ambos géneros. No está de más aclarar que debe ser género masculino y género femenino. Biológicamente, género masculino y género femenino. Nunca pensé que se iba a llegar a estos tiempos de tener que decirlo de ambas formas, pero es importante aclararlo. Y que entonces esta relación cristocéntrica que se busca y que se tiene que desarrollar pueda ser la base, otra vez, para un matrimonio sólido. Así que la práctica de las citas debe estar marcada por santidad, pureza sexual, respeto mutuo, sumisión mutua, tanto a sus padres como a la iglesia local, servicio y sobre todo glorificar a Dios en todos los aspectos de esa relación. Ese es mi argumento central y mi pequeña tesis sobre lo que yo creo que le digo a mi hijo. Si tú vas a comenzar a salir con alguien, que sea alguien para poder encontrar la persona con la que vas a formar tu matrimonio. Los que somos de mi generación, creo que yo no escuché eso de mi papá y mi mamá. Y no fue mi experiencia. Pero el hecho de que no haya sido mi experiencia no quiere decir que voy a justificar y patrocinar ese tipo de actitud o ese tipo de acciones sobre mis hijos. Porque en aquel tiempo mi conocimiento de la escritura y el conocimiento de mi familia de la escritura era poco. Hoy tengo mayor responsabilidad, como la tienes tú, padre, como la tienes tú, joven. Porque hoy, al salir de aquí, de manera muy providencial, de cómo Dios te trajo hoy aquí, ya sales pensando, wow, quiere decir que ese muchachito que me anda diciendo me gusta, yo tengo que pensar realmente si me voy a casar con esa persona, porque desde entonces, mira tú como sea la edad de 12, 15, 16, o sea de 20, 28, tú dices, no, este no es material para él. Y ya vamos a ver cosas más prácticas. Ya desde ahí tú dices, no, que mira que te quiero invitar al cine. ¿Qué necesidad? No, que mira que quiero ir a que nos vayamos a tomar un cafecito. Pues ahora todo es un cafecito.
Sí, podemos ser amigos, por supuesto que sí, la palabra es clara en cuanto a la amistad, pero si ya es otra la intención, porque la palabra es clara. El que tiene amigos ha de mostrarse amigo, dice el proverbista. Y amigos hay más unido que un hermano. Proverbios 17:17. En todo tiempo ame el amigo. Y es como un hermano en tiempo de angustia. Pero si yo ya voy a invitar a una señorita, o cuando yo invitaba a la que ahora es mi esposa, a Evi, a salir, yo no la invitaba, no tanto porque había atracción, había algo que yo quería. Claro, yo miraba ciertas cualidades en ella, y si estuviera mi esposa aquí, les pasaría el examen que ella me hizo a mí. Ya casado me vine a dar cuenta yo que ella tenía una lista y tenía un examen que ella tenía para ver si con la persona que iba a casarse. Entonces yo te quiero dejarte esta noche, amado joven, cuatro principios. Como buen bautista reformado, quiero dejarte cuatro, no 3. A veces sería solo bautista, pero como reformado vamos a darte 4. Sobre queriendo contestar esa pregunta, ¿con quién puedo yo tener cita? En primer lugar, número 1, hijos e hijas. Hijo, se puede tener citas, o se podría considerar a alguien para poder salir en una cita con alguien que tiene un concepto claro, bíblico, de quién es Dios. Aquí quiero que tu mente y que la palabra de Dios empiece a brotar en tu cabeza. No puedo andar con alguien en yugo desigual, pero quiero ir más profundo con ello. Porque en la actualidad se vive una gran variedad de cristianismo. Unos más falsos que otros. Entonces no es solamente, sí, pero es que, mami, pero es que ella va a la iglesia también. Ok. ¿A qué iglesia? ¿Qué cree esa iglesia? ¿Cuál es la declaración de fe de esa iglesia? ¿Cuál es la práctica bíblica de esa iglesia? ¿Qué conocen de Dios? ¿Cómo se salva? ¿Cómo creen ellos que un ser humano es salvo? ¿Qué predica esa iglesia en cuanto al manejo de dinero? ¿Qué predica y qué cree la iglesia en cuanto a la santidad? ¿Qué predica la iglesia? Y quiero darte algunas cosas, pero quiero de forma general. En este primer principio es, yo voy a considerar, yo quiero que mis hijos consideren con quién van a salir, si es que van a salir con alguien, si es que mi hijo va a invitar a alguien, o si es que alguien va a invitar a mi hija, que lo dudo mucho porque para el tiempo que eso llegue, ya Cristo ya va a haber venido y mi hija pues se va a ir en la eternidad y se va a quedar conmigo, ¿verdad? Así que eso pues, ¿verdad? Pobre, igual Rebeca, igual mi chiquita, y ella pues peor aún. Pero si mi hijo o mi hija van a recibir o van a invitar o van a recibir una invitación, que sea alguien que tenga un concepto personal, bíblico, de quién es Dios en su vida personal. ¿Qué cree de Dios? ¿Es Dios un amuleto nada más para poder orarle cuando estoy en problemas? ¿O es realmente Dios el Dios personal de esta persona? Y en los demás principios vamos a ir desarrollando esta idea para ver qué implica esto. Porque lo que implica que tú conozcas a Dios personal en las áreas de tu vida, en la vida de la iglesia, en la vida de tu trabajo y en tu vida familiar, implica muchas cosas y muchos cambios. Implica una transformación progresiva. Pero ¿qué cosas a mí me gustaría que mi hijo, otra vez, considere de alguien que conoce a Dios? ¿Qué preguntas quiero que le haga? ¿Qué preguntas le haría yo como papá? Pobre de mis hijos. Mi esposa siempre me dice, pobrecitos los hijos de pastores. Siempre estamos hablando de ellos. En primer lugar, de forma general y de forma ontológica, para los que conocen teología un poco, Dios es creador de todo. ¿Sí? Yo puedo considerar, dijo, si esta persona cree que Dios es el Dios creador de todo, que creó todo de la nada, que es el Dios que sustenta la creación, que es el Dios que crea al ser humano a la imagen y semejanza de Dios, que es el creador de la vida, que es el creador del universo, que es el creador de tu vida, que es el creador del matrimonio, que es el creador y el dador de la vida eterna, que es el único que justifica porque lo creó todo. Es más, Isaías 42:5.
Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos. El punto a resaltar aquí es que Isaías afirma, si Dios va a hablar, Dios habla en primer lugar porque Él es el dueño de todo. Romanos capítulo 1, verso 25. La escritura dice, porque lo que ha sucedido, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Lo que argumenta Pablo en este pasaje es cómo la creación se ha volcado a todo y ha sido entregada a la vanagloria de la vida. Pero es Dios creador. ¿Y por qué quiero traer esto acá? ¿Por qué es importante para mí? Más allá de entrar en todas las áreas, yo le diría, hijo, hija, si tú crees que Dios es Dios creador, crees que el ser humano es portador de la imagen divina de Dios. Somos portadores de la imagen de Dios. Y eso establece el marco fundamental para poder considerar aspectos pensando en que es un candidato para el matrimonio, de qué va a pasar o qué cree en cuanto al aborto, o qué cree en cuanto a la condición especial de un hijo o de una hija. Porque en primer lugar, si no le conoces de forma personal y entiendes que Él es creador, que Él es soberano de todo y todopoderoso, que Él puede darnos un hijo con ciertas condiciones, porque a Él así le place, para su gloria y para bendición de tu vida. Pero nota que cuando no se conoce a ese Dios personal, a ese Dios misericordioso y a ese Dios soberano, se viven vidas frustradas, vidas destruidas, culpando precisamente a Dios, a la iglesia, de por qué ese hijo o esa hija. Y entonces ese no es un candidato. Si esa persona no considera y valora la vida tal cual Dios la ha formado, no es un candidato para salir. Tiene que saber que Dios es un Dios creador de todo. Número 2, que Dios es un Dios que redime y que salva. Aquí lo que quiero afirmar es que es Dios el Salvador de tu vida, es Dios Señor de tu vida. ¿Lo conoces de forma personal? Esa sería mi otra pregunta. Le predicaría el evangelio. Si alguien viene, mis hijos saben muy bien. Si alguien, no, es que él va a tal iglesia, sí, pero si se sienta conmigo, como hago en toda consejería quiero escuchar su testimonio. ¿Cuándo fue salvo usted? ¿Cómo fue salvo usted? Y poder entonces escuchar qué es lo que esta persona considera de lo que sucedió en su salvación, para entonces poder detectar si realmente ha sido una salvación bíblica, si ha sido una salvación donde el Espíritu Santo te ha llamado, te ha convencido de justicia, juicio y pecado, que has llegado al arrepentimiento, que has podido creer en la obra única y suficiente de Jesucristo. Y tu fe está en Jesucristo solamente, que no hay absolutamente nada que puedes hacer para poder ser salvo. Porque déjame decirte que muchos de los que están en las iglesias hoy en día creen que son salvos porque hacen algo, porque hablan de una forma, porque hacen ciertas acciones, porque hacen ciertas danzas, porque hablan de cierta forma. Es más, tergiversan la palabra y hoy ni cuenta se dan. Eso no es creer a Dios. Entonces, yo le preguntaría, consideraría, ¿es esa persona salva? Aún de los de mi misma iglesia. A ver, quiero escucharlo. A ver, ¿cómo fue salvo? Entonces, si voy a salir con alguien y estoy observo si es creador, si cree que es un Dios personal, si cree que Dios lo ha salvado de forma personal. Si es un Dios soberano, ya hablé de esto un poco. Es importante que la persona con la que se va a tener una cita crea que hay un Dios que no hace las cosas por mera casualidad. No es que, yo iba pasando por ahí, por el mall, papi, y la vi. Y como nos habíamos visto hace mucho tiempo atrás y nos habíamos estado escribiendo por email, pero ahí andaba, y entonces, ¿será eso una señal? No, Dios no obra por medio de casualidades. Efesios capítulo 1 dice que te ha predestinado desde antes de la fundación del mundo, no solamente para salvación, Él tiene un plan para tu vida.
Y es responsabilidad nuestra poder encontrar a través de la Escritura, a través de la iglesia local, a través del discipulado, a través de crecer y de conocerle a Él, cómo es este plan soberano de Dios, y poder estar atento a que cuando Él obra como Él quiere, es para su gloria y poder someternos a Él. Cuando yo andaba de novio con la que ahora es mi esposa, con doña Evi, ella le tocó irse para los Estados Unidos, casi por 6 meses. Comenzamos a andar en un mes de febrero, nos pusimos de novios, me le declaré, ¿verdad? Ya los chicos de hoy no entienden de ese tema, creo yo. Me le declaré, ¿verdad? Mira, ¿quieres ser mi novia? ¿Verdad? Me gusta, oramos, ¿verdad? Ella me invitó, mira, yo quisiera que oráramos, sí, tú me gustas también, y cuando oramos, y bueno, nos sentíamos atraídos, y habían sentimientos, había mucha confusión, lo hablamos, sí, me gustas, pero yo miro algunas actitudes en ti, yo también miro algunas en ti, pero como estábamos enamorados, bueno, el amor cubre multitud de pecados, decíamos los dos. A la hora de la hora fue bien, claro, ella siendo una hija de pastor. Nos pusimos de novio en febrero, y en abril la mandan se fue para Estados Unidos. Pues decidimos continuar con nuestra relación a la distancia, creyendo firmemente que Dios nos había unido, creyendo firmemente que Dios nos había estado juntos, y entender que yo ya no tenía una novia para andarla agarrando de la mano y para poder salir o poder ir a la iglesia. Era Dios en su soberanía se la llevó a estudiar, y Dios tenía ese plan para ella. Y regresó casi a fin de año, y me acuerdo yo que mi suegra me mandó a llamar. Mi suegra me llamaba y me decía: Daniel, deje de decirle a Evi que yo no le estoy diciendo que se regrese, yo le estoy diciendo que se quede, al contrario, que se quede, que encuentre a alguien allá. Pero ustedes no han terminado. No hemos terminado, seguimos de novios. A lo que quiero llegar es que Dios es un Dios soberano. Dios no obra de manera casual, pero oramos y tomamos esas decisiones. Por eso ella en ese momento en mi vida era una candidata muy fuerte, porque las otras chicas que a mí me llamaban la atención no tenían esas convicciones de vida. Y finalmente es un Dios santo. Es el Dios que conoce, es un Dios santo. Si mis hijos van a considerar salir con alguien, tienen que considerar que Dios lo ha apartado para su gloria y para su uso de forma muy especial, única y exclusiva. Eso es lo que es la santidad. El entendimiento apropiado de Dios y de estos, al menos estos atributos, el Dios creador, el Dios que redime, el Dios que salva, el Dios soberano, un Dios santo. La consideración de estos atributos para mí es de mucha importancia, porque van a revelar, van a proyectar madurez, crecimiento en ese candidato creyente. Por lo tanto, yo te animo a que observes a aquel creyente con potencial, que pueda ver y que considere y que tenga un concepto claro de quién es Dios. No puedo ser exhaustivo en qué más se debería de conocer de Dios, y probablemente estoy dejando otros más que deberían de ser más importantes. Eso es lo que yo le diría a mis hijos, que es Dios creador, es el Dios que salva, es un Dios soberano y es un Dios santo. Es un Dios que nos ha llamado a su santidad. Principio número 2. Yo le diría a mi hijo y a mi hija: puedes considerar a alguien o salir con alguien que está experimentando o que experimenta y que obedece el llamado de Dios a su vida. No solamente conoce a Dios de forma personal, sino que es alguien que está experimentando y obedeciendo con gozo el llamado de Dios a su vida. Quiero aclarar aquí algo. El término a lo que me refiero acá por el llamado, me refiero a la obra de Dios por medio de su Santo Espíritu y por medio de su palabra en la vida del creyente, que lo ha equipado con dones o con talentos divinos para servir a Dios en o por medio de alguna vocación o ministerio en la iglesia local y en la sociedad. A eso me refiero. No me estoy refiriendo a que si es pastor o si es... No.
es si tienes una vocación en particular, arquitecto, doctor, respeto mucho para los que consideran que influencer es una de estas cosas. Desde mi opinión no lo es y podemos argumentar al respecto, pero si tú has experimentado y tú has estudiado arquitectura, has estudiado agronomía, has estudiado ingeniería musical, has estudiado diseño de interiores y te has preparado, es a través de esa vocación. No puedes desligarla a que Dios te ha dado ello y que Dios quiere que lo uses ahí en la sociedad para poder ser luz en la sociedad y poder también ser el canal de poder llevar el mensaje del evangelio. Y no lo quiero desligar de aquellos que por mucho tiempo considerábamos en mis tiempos que solo aquel que es misionero es llamado. No. ¿Sí? Hay un llamado particular porque no todos son pastores, no todos son llamados al pastorado. Pero el pastor Manuel tiene 2, 3 maestrías en administración, es un administrador de primera, pero Dios lo ha llamado también a pastorear. Y él usa su vocación, él usa su preparación, pero Dios le ha llamado particularmente a poder pastorear el rebaño de Dios. Y esa es mi convicción personal y mi llamado personal. No a todos Dios nos llama, ya ha tenido la preparación para ello. Porque Dios no llama a neófitos o no los equipa nada más solo por tener un llamado, que también es algo que se está dando en las iglesias en nuestros días, que sienten un llamado y se tiran al pastorado solamente sin preparación. Entonces, cuando tú te vas a fijar en alguien, hijo, hija, fíjate que sea alguien que no anda del timbo al tambo de universidades y cambiando de carrera para acá y para allá. Eso refleja inmadurez e inseguridad. No sabe qué es lo que quiere. Entonces y este año estaba estudiando allá, pero ahora se pasó. No, pero quiero que salgamos, que mira, que te llegue en el carro. Yo tengo y trabaja como maestro, pero está estudiando medicina, pero está... O sea, hay una incongruencia. ¿Sí me entiende? A eso me refiero. Es alguien que está centrado, que sabe a qué Dios lo ha llamado y que entonces está en ese camino fielmente, disciplinadamente. Es alguien que sabe que va a servir a Dios por medio de su profesión. Dios quiera que llame a más hombres y a través de esa profesión llame a nuestros hijos. Yo oro y ruego al Señor que puedan estar cerca siempre de mí, pero bueno, Dios es un Dios soberano. Pero no dudo que alguno de mis hijos el día de mañana me diga, no, yo me regreso a Honduras o yo me quedo en Honduras, yo voy a seguir con el ministerio de HCD, yo voy a hacer este ministerio, yo voy a trabajar con esto, y que Dios los va a llevar a otro lugar y que lleguen a ese lugar para poder ser parte de la iglesia de Cristo en ese lugar, para poder servir a Dios a través de ese lugar, en esa iglesia local, pero también servir a la comunidad en esa iglesia local. Poder servir a la comunidad y atraer más creyentes ahí. O, Dios quiera, que alguno de mis hijos, mi hijo pueda ser llamado también al pastorado. Nadie en mi familia cercana fue llamada al pastorado. Soy el primero. Tengo 2 tíos. Lamentablemente no muy bien hoy en día en el pastorado. Los 2 no han quedado bien, no han salido, no han terminado bien el pastorado, lamentablemente. Soy el tercero en mi familia. Entonces, no sé qué es lo que Dios va a hacer con mis hijos. Mis hijos quieren estudiar. Pero una persona que está experimentando esto puede ser un candidato, hijo. Es una persona que entiende, que ha comprendido. Para ello, creo que desde ya, si tenías una pregunta, ¿y cuándo puede ser, pastor? ¿A qué edad? ¿A qué edad tú crees que uno ya más o menos alcanza? Habíamos uno que teníamos 24, 25 años y todavía no sabíamos qué queríamos estudiar. No éramos candidatos en ese momento para... Hay otros que ya desde los 15, 16 años ya saben, esto es lo que yo quiero hacer y por ahí van. Por eso no soy de los que considero que debe existir una edad en particular. Lo que sí considero es que hay principios. ¿Es esta persona una persona que está fielmente siguiendo ese llamado? ¿Entiende que lo que va a estudiar es porque Dios se lo ha puesto en su corazón para poderle servir? Entonces, si hijo, vas a salir con alguien, pregúntale, ¿tú qué estás estudiando eso? ¿Estás estudiando solamente para ganar dinero? ¿O porque consideras que vas a servir a Dios? Porque entonces sí se convierte en un candidato y una candidata potencial. Tercer principio. Hijos, hijo mío, puedes considerar a alguien, considerar a alguien para poder salir con una cita,
alguien que practica con gozo los hábitos piadosos. Alguien que practica fielmente y con gozo los hábitos piadosos. Nuevamente, no pretendo ser exhaustivo en esto. No vamos a hacer un estudio exhaustivo de cada uno de los hábitos piadosos que debería de tener. Yo sé que tu pastor te puede proveer de muy buena literatura o de muy buenos sermones que pueden ayudarte a entender qué hábitos. Yo quiero dejar 3 que yo le digo a mis hijos. En primer lugar, alguien que practica y que vive la vida de oración. Amados jóvenes y miembros, adultos y pastores que somos, muchas veces menospreciamos la oración. La tomamos a menos. Señor, gracias, ayúdame en esto. Pero soy, al menos yo, demasiado pragmático. Tengo que razonarlo y si tiene sentido, caigo fácil en el error. Bueno, sí, la Biblia dice esto, pero... Y hago las de Abraham y hago las de Sara. No, el Señor dijo que se iba a quedar embarazada, pero conmigo no. Agarre la siervita ahí. Yo le doy permiso. Ese no era el plan de Dios. Ese no era el plan de Dios. Hijo, si te vas a fijar en alguien, hija, si vas a considerar salir con alguien, observa cuidadosamente cómo es la vida de oración de esa persona. Escucha atentamente cómo ora. Escucha atentamente cómo ora. Tengo aquí varios pasajes de ciertas oraciones en la escritura de Pablo, por lo que él oraba, lo cual reflejan lo que Dios significa para él y lo que refleja la prioridad en la vida de Pablo. Así que, señorita, si te vas a fijar en alguien, no esperes que Pablo resucite, pero fíjate en alguien que ore y que cuando ora, cuando tiene la oportunidad de orar a Dios, anhela. No es que ore por la comida. Ore usted. Y estamos en la reunión de jóvenes. A ver, hijos, vamos a terminar de orar. ¿Quién le gustaría orar? Es que a mí me gusta orar en lo privado, pastor. No, está bien. Está bien. Pero cuando estamos congregados, no es tiempo de privacidad. Cuando estamos congregados, es tiempo de poder proyectar el amor de manera pública, el uno con el otro. Y por eso la palabra de Dios nos exhorta a poder hacer oraciones y súplicas en orden y orar. Y cuando escuches orar, sea atento, no con un corazón de juzgar, sino con un corazón de poder, porque estamos tratando de responder con quién debo tener citas. A ver cómo ora. Si solo ora personalmente, dame esto, quiero esto, Señor, necesito esto, Señor. O si realmente ora por las vidas de los demás, por las necesidades de los demás. La cualidad de la oración en un creyente debe ser algo extremadamente valorado para ser considerado, para que alguien pueda ser considerado como candidato o candidata. Es una persona que va a invitar a orar en vez de razonar las cosas. Es una persona que por medio de la oración va a saber discernir la voluntad de Dios. Es una persona que por medio de la oración va a ser iluminada constantemente para poder tener el apropiado entendimiento de las Escrituras. No va a andar hablando sandeces ahí que sí, pero es que la Escritura cabre, no. Y apantallan a cualquiera y lo dejan a uno. Sí, qué buen muchacho ese, hija. ¡Wow! ¿Cómo maneja esto, lo otro? Sí, pero es que se sabe este versículo. No. ¿Cómo está su vida de oración? Practica eso. Número 2, practica el congregarse. Y mira, muy intencionalmente escribo congregarse porque yo le quiero decir a mis hijos, más que congregarse, observa qué cree de la iglesia local. ¿Es la iglesia local una actividad más, algo casual, algo donde ir para conocer buenas muchachas, buenos muchachos?
¿O es la iglesia local el cuerpo de Cristo tal cual lo declara la Escritura? Específicamente en Efesios capítulo 1. Es la iglesia local a la que Él pertenece. No solo es que se congrega, no solamente es que chequea ahí, asistí, aquí estoy. O es alguien que pertenece. Y eso tú bien lo sabes. Porque el creyente que trata de manera casual el cuerpo de Cristo va a tratar de manera casual cualquier cosa. Entonces, hijo, una persona que deja de asistir a la iglesia local como resultado del amor por lo que Cristo hizo, porque pertenezco a ella, es alguien que va a tambalear en la relación matrimonial. Y que en vez de decirte oremos, va a decir mejor vayámonos de esta iglesia. En vez de decir sometámonos al cuerpo de Cristo, debe decir vámonos. Y no se trata de eso. Yo le digo a mis hijos, ustedes observen cómo tratan. Y yo, porque ustedes también, mis hijos, están siendo observados. Mi hijo, ya me toca predicar mañana en otra iglesia, no en la iglesia donde me congrego. Y mi hijo tenía su dilema porque él sirve en uno de los grupos de alabanza y toman muy en serio la asistencia. Los sientan a los chicos si no están en la iglesia local, si no vienen, porque no van solamente por tocar. Y él estaba en ese dilema. Entonces le animamos y le digo, usted ya está grande, vaya tomando sus decisiones. A mí me toca mañana predicar en una iglesia, precisamente cerrando un ciclo del tema familiar en una iglesia local. Y me gustaría que estuviera mi familia, pero si tú quieres estar allá, pues también es muy linda tu responsabilidad. Es lindo ver tu compromiso con la iglesia local. Igual vamos a estar sirviendo Entonces le animamos con mi esposa, habla con tu líder, sométete a la iglesia local. Si tu líder te dice, no, tienes que estar acá, aunque no te toca tocar, pues te vamos a llevar. Porque está siendo observado. Y al mismo tiempo, de manera implícita, yo le digo a mi hijo, observa que señoritas tratan la iglesia local con ese mismo compromiso. Porque entonces es una buena candidata, Porque cuando vengan a la casa a visitarme, en vez de los domingos decir, no, mira papi, vamos a decir, ¿a qué iglesia? ¿Cuál es su iglesia? ¿Suegro? Vamos. Sí. Mire, o cuando yo te visite, hijo, me vas a ver, esta es nuestra iglesia local y te voy a ver cómo te desenvuelves en tu iglesia local. Finalmente, el servicio, que practica el servicio. Esta es una cualidad en el creyente que puede fingirse, puede realizarse durante una etapa para poder apantallar. Y el muchachito y la muchachita sirve y sirve y sirve. Servicio bíblico y genuino está marcado por el ejemplo sublime de Jesucristo. ¿Está dispuesto este hijo, esta hija, esta señorita, este caballero a poder lavar los pies de los discípulos? El pastor Manuel sabe muy bien que ha sido una práctica de mi vida. ¿Está dispuesto este candidato, esta candidata a lavar los pies de los discípulos, a servir a los demás? ¿Okay? Y para terminar, el cuarto principio. Hijos, yo te animo a que puedas considerar a alguien y que puedas salir con alguien que tiene el apropiado concepto acerca de lo que es el matrimonio que Dios espera y que tiene las metas bíblicas y los roles bíblicos bien definidos. Pero es que, pastor, no, es que si desde el principio entendemos que puedo considerar a alguien para salir es porque estoy pensando en casarme. Si ese no es tu pensamiento hoy, es muy sencillo. No salgas a citas con nadie. No salgas. No pierdas tu tiempo. No destruyas tu pureza. No coquetees con poder caer en la promiscuidad o en la poca santidad. No es necesario. Si no estás en la edad de considerar, yo te digo, hijo o hija,
No salgas con nadie. Sé muy respetuoso y respetuosa. No. Gracias. Tal vez más adelante. Ora al respecto. Y continúa conociendo a Dios. Pero si ya estás en una edad, que puede variar para muchos, en la que sí estás pensando en esa persona, bueno, ora por esa persona. Y entonces observa cuidadosamente que cree sobre el matrimonio bíblico y sobre los roles y los preceptos, y si tiene como meta poder hacer y obedecer esos preceptos bíblicos. Si no, mi amado hermano y hermana, hija, hijo, va a ser un lío tremendo. Va a ser caótico. Ya vemos muchos en la iglesia local que podemos dar testimonio de cómo comenzamos sin Cristo y aquellos serios problemas. Y aún ahora en Cristo, como todavía hay secuelas y Dios va restaurando y va sanando. Pero entonces, desde hoy, conoce la Escritura, adopta el patrón de la Escritura y dite a ti mismo entonces, si yo voy a considerar salir con alguien, que estoy pensando ya en que voy a considerar como candidato o candidata para formar un matrimonio bíblico, voy entonces a salir y le voy a preguntar, a ver, ¿qué piensas tú que es el rol bíblico del varón? ¿Qué piensas tú de lo que es el rol bíblico de la mujer? ¿Cómo practicas eso? ¿O cómo piensas tú que se practicaría? ¿Qué has observado en tu familia? ¿Es realmente, tú te consideras como hombre que eres el sacerdote, la cabeza del hogar? ¿Estás dispuesto a someterte a Cristo tal cual la Escritura lo afirma? ¿Estás tú, señorita, dispuesta a someterte gozosamente al liderazgo espiritual de tu esposo o de ese candidato? Entonces considéralo. Si no, entonces, hija, no salgas. Considera leer 1 Corintios capítulo 7, que también el quedarse soltero es un regalo de Dios. Primera de Corintios 7, hijo. Léelo. Sí, la perspectiva que se está viviendo en nuestros días, en esta era post-cristiana, mi hermano, es que los jóvenes profesionales de nuestros días no tienen como meta más casarse. Lamentablemente. La consideran una idea anticuada, la consideran una idea pasada de moda. Y lamentablemente, amados hermanos, esa misma idea se está introduciendo de manera muy sutil en la iglesia. A veces los pastores tenemos que andar haciéndola de Cupido, y digo de Cupido de una manera sarcástica, haciéndola de, mire, ha considerado al siervo. Hija, usted ya tiene tanto, no ha considerado allá al siervito de hija, hijo, mira, tú ya estás, ya te quiero fuera de la casa, no has considerado allá a la hermana, a la hija de la hermana tal, mira. Y en nuestra era, hermano, se razona más, como dije al principio, acerca de los beneficios. Y es mejor simplemente considerar el vivir amachinados. Yo creo que ese término se entiende bien, ¿verdad? Y se amachinan nomás, viven juntos, desvalorizando y tratando de redefinir el vivir juntos y hacerlo sinónimo con matrimonio. Y esas dos cosas son totalmente diferentes. Una es de Dios, la otra es del mundo. Y el problema principal con tener esa idea, esa perspectiva, es que es tan secular, donde la importancia primaria es la satisfacción individual y la conveniencia personal. Así que, mi amado hijo, hija, no podemos reducir algo tan sublime como es el matrimonio e importante para Dios y reducirlo a simplemente a
Y alguien que tiene una perspectiva bíblica de matrimonio es alguien que observa, que modela lo que conoce de la palabra de Dios. Entonces yo le digo a mis hijos, te quiero decir, cuando vayas a salir con alguien, recuerda que vas a salir con una hermana y un hermano en Cristo. Si vas a seguir estos patrones y cualquier otro que tú quieras agregar de la Escritura, y lo estás considerando, vas a salir con una hermana o con un hermano en Cristo. Es tu hermana y es tu hermano en Cristo. ¿Okay? Por lo tanto, cuando regresen, ¿verdad?, a sus casas, cuando regresen, que la vienes a dejar o que la van a dejar o que la vas a traer o que va tu papá a traerla, ¿verdad?, como sea que sea el caso, van a regresar más santificados. ¿Sí? Vas a regresar más santificado porque vas a haber buscado la pureza, la santidad. Vas a saber conocer el corazón de esta persona. Vas a hacer las preguntas adecuadas. No vas a perder tu tiempo en simplemente dejarte llevar por sentimientos humanos solo por tomarla de la mano o por despedirme con un beso en la mejilla o un beso en la boca, para poder decir tengo novio o tengo novia. Tal vez antes era justificable de manera secular y se hablaba de lo lindo que era dar un primer beso. Los que estamos ya arriba de los 40 e intentamos hacerlo bien. Ah, qué hermoso era. Sí, ya di mi primer beso, decía uno. Hoy en día yo le digo a mis hijos, ni la mano. Ten cuidado ahora, hasta para dar la mano. Así que si van a salir con alguien, la centralidad no debe de ser cómo la voy a cortejar. Lo primordial no es le voy a llevar flores, le voy a llevar chocolate, la voy a llevar aquí, le voy a llevar... No, lo primordial es ser mi hermana en Cristo. Es ver cómo la llevo. Viene a la iglesia, la observo, cómo se viste, cómo habla, cómo se conduce, cómo trata a su papá, cómo trata a su mamá, cómo trata a sus abuelos, cómo se desempeña en medio de la sociedad, cómo se lleva con sus compañeros, se deja abrazar de todo, se deja así que de todo, o cuáles son sus conversaciones. Y entonces aprende a observar y empieza a hacer tu lista por qué orar, qué cualidades estás viendo, cómo proyecta Dios este joven. ¿Cómo proyecta la idea de matrimonio este joven? ¿Cómo proyecta la idea de servicio? ¿Cómo proyecta qué hábitos piadosos tendrá este muchacho o esta muchacha? Lamentablemente hoy en día los jóvenes están teniendo más el concepto de que casarse es tener un concepto de vivir encarcelados. Creen que al casarse van a limitar sus metas y sus sueños. Así que si vas a considerar, hijo, salir con alguien, sal con alguien que tiene un concepto bíblico de quién es Dios a nivel personal. Si vas a considerar a alguien, considera a alguien que experimenta y obedece su llamado personal. Considera a alguien que practica hábitos piadosos con gozo. Y considera a alguien que tiene el concepto bíblico apropiado de lo que es el matrimonio y tiene como meta poder llegar a vivir los roles que Dios ha establecido en Efesios capítulo 5, versículos 21 al 33 y los pasajes paralelos. Que Dios te bendiga y te dé sabiduría para poder determinar si es importante en este momento de tu vida poder considerar a esa persona o ese candidato o esa candidata con la que vas a formar matrimonio. Y te repito, si esa no es tu meta ahorita, querido joven, no salgas con nadie. Con nadie. Y cuando llegue el momento, agrégale a esa lista, a esos 4 principios, agrega tus principios de qué es lo que buscas en esa persona. Y ora, porque Dios contesta las oraciones y Dios te va a proveer la persona apropiada con la que vas a vivir el resto de tu vida y vas a formar una familia bíblico-cristocéntrica. Que Dios te bendiga y les amo mucho. Gracias, pastor.
Gloria al Señor, muchas gracias, Pastor Daniel. Estos principios son sumamente importantes y usted va a ver que son diametralmente opuestos a los principios del mundo. ¿Qué anda buscando el mundo? En primer lugar, dinero, que la persona con la que me vaya a casar tenga dinero para que me beque de por vida y que no me haga falta nada, que sea famoso, que tenga buen físico, que sea un modelito o una modelito, y todas esas cosas usted va a ver que son totalmente opuestas a los principios que vemos en la Escritura. Si usted se basa en los principios del mundo para escoger una persona con quien salir, usted tiene que saber que todos esos principios del mundo son pasajeros. El dinero se acaba, la fama se acaba, la belleza se acaba. Y cuando esas cosas se acaban, ¿prevalecerá el amor verdadero? Mi papá siempre me decía, cuando la necesidad entra por la puerta, el amor sale por la ventana, ¿verdad? Cuando se acaba la belleza, adiós amor. Cuando se acaba el dinero, adiós amor. Por eso tenemos que edificar, mis hermanos, relaciones sólidas en Cristo sobre principios bíblicos eternos. Estas cosas que estamos viendo son eternas. Aunque ahora tengamos y llega la necesidad, llega la angustia, llega la tribulación, asegurándonos que tenemos a nuestro lado a una persona espiritual, a una persona que ama al Señor, a una persona que busca diligentemente a Dios por los medios de gracia, a una persona que se aferra a Dios por medio de su iglesia local. No importa que venga, van a poder resistir los embates de la vida y las tribulaciones juntos de la mano con el Señor. Entonces, por eso estos principios son tan importantes. Quiero invitarlos en esta noche a que podamos orar para sellar este tiempo de enseñanza, pidiéndole al Señor que nos dé sabiduría y discernimiento para poder tomar decisiones sabias, y que nos dé el coraje también, hermanos, para poder hacer valer estas cosas y para ir contra el sistema del mundo. Porque estas cosas, estas decisiones y estos principios no van a ser populares entre nuestros amigos, no van a ser populares entre nuestros círculos de influencia. Así que debemos pedirle a Dios que nos dé el valor para poder ser firmes en esto. Nuestra familia también van a ser los primeros que nos van a cuestionar. Van a decir, buscate un hombre de dinero que te saque de acá y que te dé todo lo que no has tenido. No necesito dinero. Si ama al Señor, podemos ser pobres juntos y podemos salir adelante juntos. Sí, pero tenemos que plantarnos firmes ante estas verdades del Evangelio. Si Dios es Dios para nosotros, si Dios es quien dice ser quien es y que lo es, entonces nosotros debemos creer estas verdades y vivir por ellas. Porque si no, para nosotros Dios no es Dios. Y estamos solamente jugando acá. No es eso lo que estamos haciendo. Creemos firmemente en Dios, creemos en su palabra y queremos vivir de acuerdo a lo que el Señor ha dicho. Póngase de pie, vamos a orar. Amado Dios de la gloria, te damos gracias en esta noche que nos has iluminado con tu palabra, Señor, que nos has llevado hacia lugares de delicados pastos donde podemos encontrar, Señor, reposo para nuestras almas sedientas. Te pedimos, Padre, ahora que puedas cincelar estas enseñanzas en nuestros corazones, para que llegado el momento, Señor, las puedas traer a nuestra mente, las puedas traer a nuestra realidad presente, para que las decisiones que tomemos, Señor, puedan primeramente honrarte a ti y puedan también, Señor,
evidenciar el fruto de la vida del Espíritu en nosotros. Danos sabiduría, Señor, para poder discernir las cosas y poder separar entre lo santo y lo profano, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener coraje también para defender estos principios, para plantarnos firmes ante los dardos de fuego del maligno. Y, Señor, que nuestra vida esté anclada a tu palabra y que seamos guiados en todo momento por tu Espíritu Santo. No nos dejes de tu mano, Señor. No permitas que caigamos en tentación. Guárdanos, Señor, a cada uno de nosotros. Y permítenos cada día disfrutar más de tu palabra, de tu presencia, de la comunión con tus santos, para que este sea un guarda para nosotros, para que este sea una guía para nosotros, y para que también el amor de los hermanos, la guía de un pastor, Señor, esté siempre a la mano para guiarnos por el camino correcto, Señor. Y que en todas estas cosas tú seas glorificado. Amén y amén.